Muy buenos días a todos los estudiantes de la institución educativa San José del municipio de La Unión Valle. Soy el docente Reinaldo Laspilla Marulanda y este es un video preparado con fines estrictamente pedagógicos para la consolidación del aprendizaje en la asignatura de física para grado noveno, asignatura que pertenece al área de ciencias naturales. El tema a tratar es la solución algebraica a un problema planteado como taller evaluativo en clase sobre el concepto de caída libre, comparando el movimiento de dos cuerpos de similar presentación, tanto en masa como en volumen. Cada estudiante tenía un juego de datos en especial, por eso el texto que voy a leer a continuación, el encabezado del problema, lleva esos datos como letras para poder generar la solución algebraica. Dice entonces, desde la parte más alta de un edificio cuya altura es de H mayúscula metros, se lanzan dos pelotas de baloncesto. La pelota A tiene velocidad inicial, un cierto valor marcado como magnitud del vector B sub 1, en metros por segundo apuntando hacia arriba, y la pelota B tiene una velocidad inicial de 0 metros por segundo apuntando hacia arriba. Lo que significa que la pelota A iniciará su movimiento hacia arriba, mientras la pelota B inicia su movimiento hacia abajo. Calcular el tiempo que demora cada una de las pelotas en tocar el suelo por segunda vez. Y segundo punto, la velocidad de cada una de las pelotas cada vez que pasen frente a una ventana que se encuentra localizada a una altura h minúscula sobre el suelo. Recordemos que este entorno de trabajo corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con una aceleración constante debido a la fuerza gravitatoria, la cual llamamos fuerza de gravedad, y que produce una aceleración de la gravedad que en valor promedio en la superficie de la Tierra son 9.806 metros por segundo por cada segundo, apuntando hacia abajo, o que se puede escribir en otras unidades como metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este dato es primordial para nuestro trabajo. ¿Cómo interpretarlo? Recordemos, si lo redondeara en valor 10, entonces lo que tendríamos es que 10, si el movimiento del cuerpo es hacia arriba, significaría que su velocidad va disminuyendo de a 10 metros por segundo por cada segundo que esté en el aire. Pero si el movimiento es hacia abajo, entonces diríamos que el cuerpo va ganando de a 10 metros por segundo en su velocidad por cada segundo. Es 9.806, un valor levemente menor, pero la idea de los tiempos está casi acorde a como si fuese con 10. Miremos un dibujo entonces en el cual nos quedan plasmadas las principales cantidades y nos marca la ruta, la pauta de trabajo para poder dar solución. En este primer video nos vamos a concentrar en el movimiento de la pelota A. En el segundo video manejaremos el movimiento de la pelota B. Vamos al dibujo entonces. Como se puede ver en la parte izquierda de pantalla, nos muestran entonces que tenemos un edificio cuya altura está marcada por la letra H mayúscula, la altura de la ventana sobre la cual se hace referencia para la segunda pregunta, H minúscula, quitemos la ventana, aquí está la altura, sobre el suelo. Y vemos las dos pelotas de baloncesto ubicadas en la parte más alta del edificio. La pelota A, de color azul, es quien tiene una velocidad inicial
apuntando hacia arriba, lo que indica entonces que va a haber varios referenciales para mediciones. El primer referencial, porque hay que entender que el punto de referencia para nosotros siempre va a ser el suelo, para desde allí tomar las medidas. Entonces, esos puntos referenciales va a tener como primer punto la parte más alta del edificio, el segundo punto hasta donde llega la bola en su primer movimiento de ascenso, la bola desde allí cae hasta el suelo y toca el piso en el instante de tiempo 3, desde allí va a rebotar, pero en el rebote sufre una amortiguación del 10%. ¿Eso en qué se va a ver revelado? Que cuando venga en el movimiento de 2 hacia 3, va a tener una velocidad con la cual va a chocar contra el piso. Y esa velocidad se va a perder en un 10% para empezar de nuevo a subir y así llegar al punto 4. Por eso el dibujo tiene la lógica de que la altura de 3 a 4 no es la misma altura que hay entre el punto 2 y 3. Y cuando ya esté en ese punto 4, entonces el cuerpo vuelve a caer y toca al suelo en el punto 5. Y ahí es donde va a tocar el suelo por segunda vez y el tiempo que me están pidiendo es el que habría desde el punto 1 hasta el punto 5. En el caso de la bola B, que como les digo en el segundo video haremos el detalle del trabajo de B, para después hacer una comparación entre los dos movimientos, encontramos que B de una se va a mover del punto 1 al punto 2, pero en movimiento descendente, porque su velocidad inicial es 0. Va a tener una caída libre y llega al punto 2. En el punto 2 va a tener una amortiguación del 5%, es decir, una amortiguación de la mitad de lo que le sucede a la bola A y va a ascender. De todas formas, al ascender con una velocidad menor a la velocidad con la cual chocó, no va a alcanzar la misma altura del edificio. Ese va a llegar hasta el punto 3 y de allí cae al punto 4. O sea que los puntos en los cuales vamos a marcar los tiempos para contestar la primera pregunta son punto 5 para la pelota A, punto 4 para la pelota B. Por eso las trayectorias a analizar son, en el caso de la pelota A, estamos analizando desde 1 hasta 2, primera carrera en ascenso, de 2 a 3, primer descenso, de 3 a 4, segundo ascenso, y de 4 a 5, segundo descenso. Y en el caso de la pelota B tendremos primer descenso en el trayectoria 1-2, primer ascenso en el movimiento de 2 a 3, segundo descenso en el movimiento de 3 a 4 y ahí se cumple tocar el piso por segunda vez. ¿Qué modelo de análisis se va a utilizar para trabajar este ejercicio? El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, común y corriente. Y sabemos en nuestros estudios previos que allí manejamos dos ecuaciones con las que nos defendemos. La primera de ellas nos dice velocidad final en Y, pues aclaremos de una vez que es en Y, dado que la dirección única en un movimiento de caída libre es completamente vertical, va a ser igual a la suma de dos factores. El primero de ellos es la velocidad inicial, y el segundo es el resultado del producto entre la aceleración de la gravedad y el tiempo transcurrido. Lo he encerrado entre paréntesis, aunque no habría necesidad si usted tiene pleno reconocimiento de la jerarquía de las operaciones, para recordarle a aquellos que todavía tienen dificultad con eso, de que primero se debe hacer el producto. No es ir a cometer el error de sumar BI con G, no, que no son variables de la misma naturaleza. Entonces, no se puede hacer y fuera de eso, viola los principios de la jerarquía de operaciones. Así obtendríamos la velocidad final.
Esa ecuación nos va a servir mucho para poder encontrar los tiempos transcurridos. Y la ecuación 2, ¿qué nos dice? Nos dice desplazamiento vertical va a ser igual a la suma de dos productos. Por eso los encerré entre paréntesis. El primer factor es un producto de la velocidad inicial por el tiempo transcurrido. Y el segundo factor es un producto de una constante que es 1/2 o 0.5 por el valor de la aceleración de la gravedad por el cuadrado del tiempo transcurrido. Si es del caso, y lo recuerdo aquí, tendremos que utilizar la ecuación general de segundo grado, es decir, la ecuación de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde hay que tener presente que a, es decir, el factor que acompaña a la variable elevada al cuadrado, sea mayor que 0. Y esta, ¿por qué la vamos a utilizar acá? Porque puede que para recurrir a buscar el tiempo necesitemos de este planteamiento. Y entonces cabe recordar que la solución a este planteamiento es la que voy a encerrar a este momento y resaltar. Que dice que x, que para el caso de nosotros sería el tiempo transcurrido, entonces es igual a, primero debemos reconocer plenamente quién acompaña a la variable al cuadrado, a la variable elevada a la 1 y quién no está provisto de variable o término independiente. Y esos tres valores, acordándonos, eso sí, que de todo debe estar acomodado de tal manera que a debe ser mayor que 0, me va a decir entonces la solución x igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de la resta entre el cuadrado de b menos el producto de 4 por a por c, y todo eso va dividido sobre 2 veces el número a. ¿Por qué más y menos? Porque se producen dos respuestas. ¿Cómo es eso de dos respuestas? Cuando yo tengo una raíz con exponente par, entonces voy a tener número par de soluciones. Tenemos raíz cuadrada, tenemos dos soluciones. ¿Y yo cómo voy a saber cuál solución tengo que utilizar? Hombre, hay que aplicar una lógica muy sencilla. Y les voy a colocar un ejemplo fácil con respecto a la gráfica. Miremos la gráfica antes de adentrarnos en la solución y pensemos algo muy lógico. Supongamos que estamos con la pelota A y la pelota A desde el punto 2 hasta el punto 3 se demora 10 segundos. Y cuando usted pretende calcular la velocidad en la ventana para solucionar el segundo punto, va a tener dos alternativas. Supongamos que estamos averiguando la primera vez, es decir, ahí en un punto en medio de los puntos referenciales 2 y 3. Usted puede utilizar el trayecto que hay desde el punto 2 hasta la ventana, asumiendo la ventana como la velocidad final y el punto 2 como la velocidad inicial. O puede asumir el movimiento desde la ventana hasta el punto 3, que es el punto donde toca el suelo. Y ahí la velocidad de la ventana sería la velocidad inicial. Si fuese ese el caso, cuando usted realice el despeje y saque la ecuación, le darán dos tiempos transcurridos. Uno le da 4.2 segundos y el otro le da 12 segundos. ¿Cuál va a utilizar? ¿El de 12? No podrá nunca utilizar el de 12 para decir que en este pedacito se gastó 12 segundos, siendo que en este pedazote se gastó apenas 10. Fuera de toda lógica. Inmediatamente la solución es la otra. Entonces, para que lo tengamos presente. Cuando estén más instruidos en el manejo de las ecuaciones de segundo grado, comprenderán
las razones que motivan la explicación que les di. Ahora sí, entremos en materia. Vamos a analizar el movimiento de la pelota A. ¿Cuál es el primer movimiento? La trayectoria entre el punto 1 y el punto 2, trayectoria ascendente, donde la velocidad inicial es la que nos proporciona. Entonces vamos a mirar. Bueno, estoy aquí colocando la proporción adecuada para que miremos en detalle las expresiones. Y comencemos. Síganme pues, por favor. Vamos a analizar la trayectoria entre el punto 1 y el punto 2. En todo análisis cinemático siempre se ha dicho que tenemos que tener en cuenta 5 cosas. La aceleración, el desplazamiento, el tiempo transcurrido, la velocidad inicial, la velocidad final. El desplazamiento nos dará después el dato de la posición. Así tendremos un análisis cinemático cuando tenga respuesta a todos esos valores. Entonces, como este es un movimiento donde no estamos cuestionando el valor de la aceleración porque será una constante para nosotros, por eso no la relato allí. ¿Y qué tenemos? Estamos preguntando velocidad inicial, velocidad final, tiempo transcurrido, desplazamiento. ¿Qué cosas conocemos? Conocemos la velocidad inicial. Nos dan la magnitud de la velocidad 1 y nos dicen que esa velocidad tiene por vector director en el eje Y y el sentido positivo, por eso dice J. La velocidad final también la conocemos, porque el cuerpo al no seguir ascendiendo es porque la velocidad final termina siendo 0. Pero no la voy a reemplazar con 0 hasta llegar al final del cálculo. ¿Conocemos el tiempo que se demora el cuerpo en subir desde el punto 1 hasta el punto 2? No. Entonces, esta es la primera variable. Y conocemos la altura que alcanza a tomar el cuerpo al gastar esa velocidad inicial luchando contra la gravedad. Tampoco lo conocemos. O sea, de que la segunda pregunta está alrededor del valor del desplazamiento entre el punto 1 y el punto 2. Que sabemos que tiene una magnitud y tiene una dirección. ¿Cuál es la dirección y sentido? El vector J, es decir, dirección del eje Y y sentido positivo, hacia arriba. Vamos a reemplazar esos datos dentro de la ecuación 1. Recordemos que la ecuación 1 nos dice que velocidad final es igual a velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo. ¿Qué dice entonces? ¿Quién es la velocidad final? Pues la velocidad final es el tamaño de velocidad 2 multiplicado por J. Igual a, ¿quién es velocidad inicial? La velocidad inicial es la magnitud de V1 multiplicado por el vector J. ¿Y el producto de quién con quién va a ser? Pues el de la aceleración de la gravedad, magnitud de la aceleración de la gravedad, magnitud de G, multiplicado por menos J, porque la aceleración de la gravedad siempre apunta hacia abajo, multiplicado por el tiempo transcurrido para ir del punto 1 al punto 2. Bueno, para poder ir despejando y dejando el tiempo solo, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿qué está haciendo esta velocidad 1 al lado derecho del igual? Pues está sumando. Y entonces si está sumando va a pasar al otro lado ¿a qué? A restar. Y por eso vemos que en el siguiente renglón abajo aparece la resta. La resta de tamaño de velocidad 2 multiplicado por J menos tamaño de velocidad 1 multiplicado por J. Y eso va a ser igual entonces ¿a qué? Va a ser igual a
el tamaño de la aceleración de la gravedad por menos j y multiplicado por el tiempo transcurrido para ir del punto 1 al punto 2. Vamos aquí a hacer la factorización de los vectores direccionales. ¿Para qué? Para que tengamos la posibilidad de salir del entorno vectorial y pasarnos al entorno de magnitudes. Pues es la magnitud la que andamos buscando. Entonces, factorizando en el lado izquierdo, encontramos que el factor común es el vector direccional j. ¿Y qué quedaría encerrado entre llaves? Pues la resta entre las magnitudes de la velocidad es 2 y 1, tal cual como lo hemos escrito aquí. Y al otro lado, ¿qué va a pasar? Si factorizamos j y resulta que aparece menos j, el menos se queda con la magnitud de la aceleración y multiplicado por el tiempo y el j queda afuera. Si hacemos una supuesta cancelación del efecto del vector direccional j en ambos lados de la ecuación, nos lleva a que la ecuación, quedando en magnitudes, se va a resumir en la resta de los tamaños de las velocidades igual a menos g por el tiempo transcurrido entre 1 y 2. Miremos. Y como lo que se pretende es despejar la variable tiempo transcurrido entre el punto 1 y el punto 2, pues ¿qué está haciendo menos tamaño del vector g al lado derecho del igual? Pues está multiplicando. Y si está multiplicando, debería pasar al otro lado ¿a qué? A dividir. Y de allí vamos a sacar entonces en conclusión que el tiempo entre el punto 1 y el punto 2 va a ser igual al siguiente fraccionario. En el numerador vamos a tener la diferencia en los tamaños de las velocidades, 2 menos 1. Y en el denominador vamos a tener el menos aceleración de la gravedad. Venga, pero ese menos después, ¿cómo se va a eliminar? Eso va a hacer que supuestamente el tiempo, que es algo no vectorial, de negativo. No, aquí en este momento es donde vamos a reemplazar que la velocidad 2 vale 0. Y como va a valer 0, entonces al final, ¿qué expresión me queda? Me queda arriba menos el tamaño de la velocidad 1, o sea, la velocidad inicial, dividido por menos el tamaño de la aceleración de la gravedad. Menos con menos se convierte en positivo y entonces al final, ¿qué vamos a obtener? Que el tiempo transcurrido entre el punto 1 y el punto 2 es la relación existente entre el tamaño de la velocidad inicial y el tamaño de la aceleración de la gravedad. Esa relación, esa proporción, en que se ha encontrado para el tiempo entre el punto 1 y el punto 2, la vamos a reemplazar en la segunda ecuación. ¿Para qué? Para poder hallar el desplazamiento que hay entre el punto 1 y el punto 2. Y al reemplazar, ¿qué nos va a quedar? Bueno, desplazamiento. ¿El desplazamiento entre qué? Entre el punto 1 y el punto 2. ¿Qué expresión debe aparecer? Pues debe aparecer su magnitud y su dirección y sentido expresado con la j. Igual a, la expresión dice, primer factor, velocidad inicial por el tiempo transcurrido. ¿Quién es la velocidad inicial? Pues el tamaño de v1 multiplicado por j y el tiempo transcurrido, pues es la relación que acabamos de encontrar. B sub 1, tamaño de B sub 1 sobre el tamaño de G. Más el otro producto, que es la constante 1 medio multiplicado por la aceleración de la gravedad, es decir, tamaño de la aceleración de la gravedad multiplicado por menos j, y por el cuadrado de el tiempo transcurrido que se acaba de hallar. Es decir, la relación entre el tamaño de B1 y G. Vamos a procesar esa información realizando estas multiplicaciones
¿Y qué vamos a encontrar? Bueno, aquí tendremos tamaño de velocidad por tamaño de velocidad, pues eso me va a dar tamaño de velocidad elevado al cuadrado, dividido por el tamaño de g, con el vector j. Al lado izquierdo, pues ya teníamos que el tamaño del desplazamiento por el vector j. Y como pretendemos es factorizar la j después, ese menos que tiene la menos j aquí, va a salir a multiplicarse con este signo positivo y termina dando una resta. Y ya queda la j positiva y liberada. Cuando aplicamos el cuadrado que tenemos encerrado allí entre los paréntesis, pues nos va a dar tamaño de la velocidad 1 elevado al cuadrado dividido tamaño de la aceleración de la gravedad elevado al cuadrado. Y aquí queda multiplicando por g y dividiendo por 2. ¿Eso en qué va a terminar? ¿Va a terminar en qué? Esto que teníamos aquí como expresión, esta g que hay en el numerador, con esta g al cuadrado que tenemos en el denominador, termina quedando una sola g en el denominador. Y si observamos son argumentos similares. ¿Qué tenemos aquí? Velocidad 1 al cuadrado sobre g. ¿Y qué tenemos aquí? Velocidad 1 al cuadrado sobre el valor de g. Lo que pasa es que aquí se está restando la mitad y aquí tenemos 1 completo. Entonces, si hacemos primero la factorización de las j, nos va a resultar que dentro de la llave nos va a quedar el 1 del argumento completo menos la mitad. Y cuando salgamos del entorno vectorial y pasamos al entorno de magnitud, toda la cuenta terminará quedando en que si a un argumento se le resta la mitad del mismo argumento, pues el resultado termina siendo la otra mitad del argumento. Entonces eso nos lleva a que el tamaño del desplazamiento entre el punto 1 y el punto 2, es decir, la altura que toma la bola saliendo desde la parte más alta del edificio hasta el punto más alto que logra, es un medio de el tamaño de la velocidad inicial elevado al cuadrado dividido sobre la aceleración de la gravedad. Resultado muy importante porque ahora que vamos a pasar la trayectoria del punto 2 al punto 3, tenemos que considerar que el movimiento que la pelota va a hacer del punto 1 al punto 2 es el desplazamiento que se acaba de hallar. Y del punto 1 hacia el suelo, pues es la altura del edificio. Y eso es lo que se va a ver reflejado ahora que hagamos lectura de las variables para el siguiente trayectoria. Entonces, tal cual como dice acá. Trayectoria del punto 2 al punto 3. ¿Qué tenemos? Velocidad inicial, pues va la velocidad del punto 2. Entonces, nos dice tamaño de la velocidad del punto 2, que después por A termina siendo 0 y se reemplaza. Ahora apuntando hacia abajo, nos vamos a mover hacia abajo. La velocidad final, ¿quién es? La velocidad del punto 3, del referencial 3, cuando nos chocamos apenas y que el cuerpo se viene moviendo hacia abajo, por eso dice menos j. No conocemos cuánto tiempo se va a demorar en ese trayecto y pues el desplazamiento que va a realizar el cuerpo desde el punto 2 hasta el punto 3, pues va a tener una magnitud y una dirección que es j negativo, es decir, dirección y, sentido negativo, donde esa magnitud es igual a la suma de dos cosas,
al tamaño de la magnitud que hubo entre el punto 1 y el punto 2 en cuanto a desplazamiento, o sea, la altura que tomó el cuerpo saliendo del punto 1 al punto 2, más la altura del edificio. Y si reemplazamos la expresión que hemos hallado ahorita, pues entonces el tamaño del desplazamiento entre el punto 2 y el punto 3 es 1/2 de la velocidad inicial elevada al cuadrado dividido por g, y a eso le vamos a sumar la h. Ese sería el valor del desplazamiento. Como ya lo conocemos, vamos a reemplazarlo en la ecuación 2. De la ecuación 2, ¿qué término nos tiene que decir? Debe decir, vean, el tamaño del desplazamiento entre 2 y 3 que se realiza hacia abajo, por eso dice menos j, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo transcurrido. ¿Quién es la velocidad inicial? La velocidad del punto 2, que va con direccionamiento hacia abajo, menos j, por el tiempo transcurrido, que será el tiempo entre el punto 2 y el punto 3, más el resultado del otro producto. ¿Cuál otro producto? El 1/2 por la aceleración de la gravedad, que está siempre apuntando hacia abajo, menos j, por el cuadrado del tiempo transcurrido. Haciendo los reemplazos pertinentes en cada una de las partes de esta ecuación, que vamos a encontrar. Hagamos un movimiento aquí en la pantalla para que lleguemos a esa cuenta. Listo. Nos dice, bueno, con mucho cuidado y mucha atención. ¿Quién era el tamaño del desplazamiento entre el punto 2 y 3? Ah, pues esta expresión, donde la primera parte corresponde al tamaño del desplazamiento entre el punto 1 y el punto 2, y la h, pues la altura del edificio, para atender que el sistema de referencia se encuentra abajo en el suelo. ¿Y cómo va a ser ese movimiento? Ah, pues el movimiento es hacia abajo, por eso dice menos j. Igual a, ¿quién es la velocidad inicial? Ah, la velocidad inicial es v2. Entonces por eso aparece el tamaño de v2 por el tiempo transcurrido entre el punto 2 y el punto 3. ¿Y el movimiento hacia dónde? Hacia abajo, por eso dice menos j. Más 1/2 de g, entonces g tenemos a g como magnitud allí y el menos j aquí afuera. Solo cuestión de escritura. El 1/2 y el tiempo elevado al cuadrado. Si ya factorizamos las menos j, dado que el desplazamiento es en menos j, ¿qué vamos a encontrar? Aquí sale una menos j y aquí sale la otra menos j. Entonces, dentro de la llave nos queda la suma de esos términos. El primer es el resultado de la multiplicación. Se generan dos términos que vienen de dos productos. El primer producto es v2 por el tiempo transcurrido entre 2 y 3. Y el otro término es 1/2 de g por el tiempo transcurrido entre 2 y 3 elevado al cuadrado. Como salimos de ese, como vamos a cancelar esas menos j y nos vamos a adentrar en el entorno de magnitud, eso nos lleva a la siguiente expresión. Que me dice el tamaño del desplazamiento entre 2 y 3, es decir, 1/2 de velocidad 1 al cuadrado sobre g más h. Va a ser igual entonces a el tamaño de la velocidad 2 por el tiempo entre 2 y 3 más 1/2 por g por el tiempo que hay entre 2 y 3 elevado al cuadrado. Como v2 es igual a 0, ¿qué va a pasar? Pues todo este término
va a desaparecer. Y nos queda que 1/2 de b sub 1 al cuadrado sobre g más h va a ser igual a 1/2 del tamaño de g por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Despejando el tiempo, ¿qué nos va a pasar? Pues miremos y despacito aquí. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, esta g que está multiplicando pasa a dividir. Por eso es que usted observa que en la expresión del siguiente renglón se encuentran ordenados de esa manera. Entonces me va a decir tiempo entre el punto 2 y 3 elevado al cuadrado va a ser ese 2 que está dividiendo pasó a multiplicar, ese tamaño de g que está multiplicando pasa a dividir. Y ese factor completo queda multiplicando ¿a quién? Pues al desplazamiento, a la expresión que tenemos del desplazamiento entre el punto 2 y el punto 3, es decir, 1/2 de b1 al cuadrado sobre g más h. Aquí, pues vamos a aplicar una propiedad distributiva. Entonces, si aplicamos una propiedad distributiva, este 2 sobre g debe multiplicar a este factor, pero también debe multiplicar a la h. Y eso entonces, ¿en qué nos va a quedar resultando? En que el 2 se va con el 2 y las g se multiplican entre ellas y queda g al cuadrado. Entonces el primer término me queda b sub 1 al cuadrado sobre g al cuadrado. Y el otro, ¿cómo va a quedar? El 2 multiplica a la h mayúscula y queda dividiendo con el g. La suma de esos dos términos me va a dar entonces el cuadrado del tiempo transcurrido entre el punto 2 y el punto 3. Pero yo no necesito el cuadrado de ese tiempo, necesito el tiempo. Entonces, ¿cuál es la operación contraria a la potenciación? Pues la radicación. Y de ahí, entonces, va a salir que el tiempo transcurrido entre el punto 2 y el punto 3 es la raíz cuadrada de toda esta expresión de la cual ya hemos hablado. Es decir, la suma de estos dos fraccionarios. El primero de ellos, el tamaño de b sub 1 al cuadrado dividido el tamaño de g al cuadrado, más el otro fraccionario que es 2 que multiplica a la altura del edificio dividido por g. Tomamos ese tiempo y lo reemplazamos en la ecuación de velocidad, es decir, en la ecuación 1, para que podamos encontrar la velocidad a la cual choca. Entonces, y esa es la velocidad final. Como pueden ver entonces, ¿qué me va a decir velocidad final? Pues el tamaño es la velocidad 3 al momento de chocar y su dirección y sentido pues es menos j. Va a ser igual a, ¿quién es la velocidad inicial? A la velocidad inicial en ese movimiento, la velocidad del punto 2. Y dice que está en menos j. Más la multiplicación de ¿quién? De el resultado de multiplicar a g por el tiempo transcurrido. Entonces, ¿quién es g? Pues g es el tamaño de la aceleración g multiplicado por su vector direccional menos j por el tiempo que acabamos de encontrar metido ahí dentro de ese radical. Como se entiende que ya se sabe el por qué la velocidad 2 da 0, entonces, como la velocidad 2 da 0, todo este término va a desaparecer y lo único que nos va a quedar vivo es lo que tenemos aquí encerrado entre el corchete. Listo. De ahí entonces vamos a factorizar los vectores direccionales menos j, y al factorizar esos menos j nos vamos a quedar ya en el entorno de magnitud
Y cuando nos quedemos en el entorno de magnitud, ¿qué me va a decir? Mire, la magnitud de la velocidad con la cual la bola choca contra el piso, la bola A, va a ser igual a la magnitud de G multiplicado por la raíz cuadrada de la expresión de la que hemos venido hablando. Es decir, de B sub 1 elevado al cuadrado dividido por G elevado al cuadrado, más el resultado de 2 veces la altura del edificio, 2H, dividido por G. Cuando hacemos una comparación con las otras velocidades, recordamos que ese argumento que está metido entre el radical viene desde hace ratico. Viene desde hace ratico y van a ver dónde es que lo vamos a tener en cuenta. Cuando lleguemos a la trayectoria entre 3 y 4, es decir, el cuerpo va a que chocar contra el suelo, y al chocar contra el suelo va a perder un 10% de su magnitud de velocidad. Por eso aparece la expresión que tenemos escrita acá, que nos dice, vea, la velocidad del punto 3, pero cuando ya va a ascender, es 0.90 el tamaño de la velocidad cuando chocó. Y la velocidad cuando chocó, pues tenemos 0.90 por la expresión que acabamos de estar trabajando en la parte de arriba. Cuando vayamos entonces para la trayectoria 3-4, vamos a tener lo siguiente. Reconocimiento de expresiones. Velocidad inicial. Pues es la velocidad 3, pero hacia arriba. O sea, el punto 90 de la velocidad 3 cuando se chocó. Por eso dice J. La velocidad final va a ser la velocidad del punto 4, que después encontraremos que es 0. Necesitamos encontrar el tiempo que requiere el elemento para subir del punto 3 al punto 4 y el desplazamiento que sufre desde el punto 3 al punto 4. O sea que el tiempo y el desplazamiento siempre son las variables que tengo por buscar cuando voy en un movimiento de ascenso, y el tiempo y la velocidad final son las dos variables que siempre debo buscar cuando estoy en movimiento hacia abajo. Entonces reemplacemos en la ecuación 1. Velocidad final. Pues la velocidad final es tamaño de la velocidad 4 por J, porque va para arriba, igual a velocidad inicial. ¿Quién es la velocidad inicial? Pues la velocidad inicial es toda la expresión que teníamos arriba. El 0.90 de la velocidad 3 cuando chocó. Y esa velocidad 3 cuando chocó era el producto de G por la raíz cuadrada del argumento que hemos venido trabajando. B sub 1 al cuadrado sobre G al cuadrado más 2H sobre G. Y esa va apuntando en J, esa es la velocidad inicial, más el resultado del producto de la aceleración G por el tiempo. ¿Listo? Y el tiempo es quien estamos buscando. ¿Cómo vamos a despejar todo esto? Pues lo que vamos a hacer es primero la factorización de las J para poder pasar del entorno vectorial al entorno de magnitudes, y allí resolveremos. Como les decía, ahí quedó factorizada la J. Y al salir del entorno vectorial y pasando por el entorno de magnitudes, nos va a quedar en el lado izquierdo este término y en el lado derecho nos va a quedar este término. Bueno, ¿qué hacemos? Tomamos la velocidad inicial y la pasamos a restar,
O sea que miren que al lado izquierdo del igual me queda B4 menos toda esa expresión que tenemos para velocidad inicial, o sea, velocidad 3 comenzando en ascenso. Y eso va a ser igual, de acuerdo a lo que se queda, a menos g por el tiempo 3/4. Como B4 es 0, entonces al final nos va a quedar que esa g va a pasar, esta g que tenemos aquí, ese menos g, va a pasar a dividir. Y entonces el menos que nos quedó aquí y este menos pues se van a cancelar entre ellos, y esta g que tenemos aquí con esta g que tenemos acá se van a cancelar. ¿Qué nos queda? Punto 90 de la expresión que venimos haciendo desde hace rato. Raíz cuadrada de b1 al cuadrado sobre g al cuadrado más 2h sobre g. ¿Eso qué me va a significar entonces? Que el tiempo que demore en subir del punto 3 al punto 4 es el 90% del tiempo que demoró en bajar de 2 a 3. ¿Será eso lógico? Claro que es lógico, porque nosotros tenemos una sola aceleración que se llama g y es un valor constante. Entonces, si variamos la velocidad, tiene que variar el tiempo. Si yo disminuyo la velocidad, tengo que disminuir el tiempo. Y lo tengo que disminuir en la misma proporción para que se mantenga el resultado constante. Un principio matemático muy sencillo de apreciar. Entonces, dicho esto, vamos a reemplazar esa expresión encontrada para el tiempo entre el punto 3 y el punto 4, lo vamos a reemplazar en la ecuación 2 para poder encontrar el desplazamiento. Esta es la expresión que es un poquito larga en escritura, pero igualmente comprensible. Te recordemos que ¿qué dice una ecuación de desplazamiento? Dice, el desplazamiento entre 3 y 4, entonces aquí está su magnitud y está su dirección, es igual a la suma de dos productos. El primer producto, los productos están encerrados entre llaves. Entonces el primer producto, ¿qué me dice? Dice que vamos a multiplicar la velocidad inicial, que es 0.90 por el tamaño de g por el radical del que hemos venido hablando tanto tiempo, multiplicado por j, porque la velocidad para arriba, multiplicada por el tiempo transcurrido. ¿Y qué es el tiempo transcurrido? 0.9 de ese argumento que hemos traído metido dentro del radical. Ese es un primer producto. Y a ese se le va a sumar un segundo producto, que ¿cuál es? Pues la constante 1/2 por el tamaño de la aceleración de la gravedad, que va apuntando siempre hacia abajo, por eso menos j, por esa expresión del tiempo, pero elevada al cuadrado. Entonces, ¿cómo termina resuelto? Miremos antes de cambiar página aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos 0.90 con 0.90, pues me va a dar 0.90 elevado al cuadrado. Tenemos una g y tenemos dos radicales iguales que se multiplican entre ellos, lo que me va a hacer desaparecer el radical y solo va a quedar el argumento adentro. Y en la otra llave que tenemos, este menos va a terminar multiplicando con este más y generando una resta. Y tenemos el 0.90 que está expuesto al cuadrado. Y tenemos la g que estaba afuera. Y tenemos el radical que al estar expuesto al cuadrado va a desaparecer. Es decir, que al final
lo que tenemos son una expresión menos la mitad de esa misma expresión. Mírenlo aquí. Ahí lo tenemos completo. Entonces diríamos, el tamaño del desplazamiento en J, estamos listando las J para poderlas factorizar, el movimiento de ascenso. Entonces decíamos 0.90 al cuadrado por G y la J. Por el radical, por el otro radical, pues termina siendo radical al cuadrado. Y en el otro lado tenemos el menos J, un medio de 0.90 al cuadrado por G, y es lo mismo, el radical elevado al cuadrado. Si vemos, pues entonces aquí aparece el menos que va a venir acá, y tenemos una repetición de 0.90 al cuadrado por G por el radical elevado al cuadrado. Esos radicales desaparecen, como lo observan ustedes aquí. Y me queda, sacando en factor común la J, me va a quedar ya una operación de resta. Entonces, a un 1 completo le vamos a restar 0.5. ¿Qué me va a quedar al final como resultado? Pues el 0.5 de toda la expresión. Y aquí lo tenemos entonces. Tenemos toda la expresión y el 0.5 de toda la expresión. Como están restando, entonces lo que me queda es la mitad. Y esa mitad la vamos a tener de esta manera. Pero miren la acomodación que hago para que usted pueda observar algo. Dejé el 0.90 al cuadrado afuera y el medio lo metí aquí entre una llave y con el G. Porque creo que llegará el momento donde usted podrá reconocer que esta G que tenemos acá y acá, que termina siendo única aquí al hacer la operación, va a poder operar con esta G al cuadrado que está acá y con esta G a la 1 que está acá. Y eso al distribuirse, este fraccionario con este fraccionario con este, ¿qué me va a dar? Aparece la expresión, si yo multiplico 0.9 por 0.9, o sea 0.9 al cuadrado, eso se convierte en 0.81, que multiplica a. Entonces aquí es donde vamos a poder encontrar que esta G se va a cancelar con una de estas G, y que esta G se va a cancelar con esta G, y este 2 se va con este 2. Y al final, ¿qué me queda? 0.81 de qué? De B1 al cuadrado sobre G más H. Y ese 1/2 de B1 al cuadrado sobre G más H, ¿qué era? Era el tamaño del desplazamiento que hubo entre el punto 2 y el punto 3. O sea que la altura que logra cuando rebotó contra el piso y perdió el 10% de su velocidad para elevarse es el 81% de la altura desde la cual se lanzó. Esta es la conclusión que podemos sacar. Que entonces el desplazamiento entre el punto 3 y el punto 4 en cuanto a tamaño es el punto 90 al cuadrado del desplazamiento entre 2 y 3. Es decir, ya sabemos que punto 90 por punto 90 pues es punto 81. Cuando y ahí yo ya pude resolver la trayectoria entre 3 y 4. ¿Qué pasa al final? Que como
Al elevarse desde el punto 3 al punto 4 está regido solo por la gravedad y al caer del punto 4 al punto 5 es solo por la gravedad, entonces el desplazamiento, el tamaño del desplazamiento de 3 a 4 es el mismo desplazamiento que hay de 4 a 5 en cuanto a tamaño. La diferencia está en el sentido. La velocidad con la cual arrancó hacia arriba en el movimiento de 3 a 4 es la misma velocidad con la cual chocó en el movimiento de 4 a 5. Y el tiempo que demora subiendo va a ser el mismo tiempo que demora bajando. De ya todos los datos para la trayectoria de 4 a 5 están. Porque la velocidad inicial va a ser la velocidad del punto 4, que ¿cuánto vale? Vale 0. La velocidad final, que es la velocidad 5 en el momento en que choca, pues es igual en tamaño a la velocidad 3 cuando arrancó ya después de rebotar hacia arriba. ¿Por qué dice menos j? Porque las velocidades finales van para abajo. Estamos en la trayectoria de 4 a 5. El tiempo transcurrido de 4 a 5 es igual al mismo tiempo transcurrido de 3 a 4. Y el desplazamiento de 4 a 5 es el mismo desplazamiento de 3 a 4 en cuanto a tamaño. ¿Por qué? Porque la frase lo dice. Lo que la gravedad te quita subiendo, te la devuelve bajando siempre y cuando haya condición de caída libre. Es decir, que no esté interviniendo ninguna otra fuerza. Entonces, para contestar la primera pregunta, que era sobre el tiempo que demora la pelota A en tocar en el piso por segunda vez, pues va a ser la suma de 4 tiempos. Y eso dice, el tiempo desde 1 hasta 5 va a ser igual a la suma del tiempo de 1 a 2, más el tiempo de 2 a 3, más el tiempo de 3 a 4, más el tiempo de 4 a 5. Pero es que el tiempo, cuando reemplazamos, encontramos que, miren, este es el tiempo de 1 a 2. Este es el tiempo de 2 a 3. Este es el tiempo de 3 a 4, que es igual al tiempo que hay de 4 a 5. Pero todos tienen por dentro la misma expresión, raíz cuadrada de b1 al cuadrado sobre g al cuadrado más 2h sobre g. Es decir, que podemos sumarlos todos. Aquí hay un 1, más 0.9 son 1.9 y más 0.9 son 2.8. Y eso me lleva a que el tiempo para el total de ir desde el punto 1 hasta el punto 5 es b sub 1 sobre g más 2.8 de la raíz cuadrada de b sub 1 al cuadrado sobre g al cuadrado más 2h sobre g. Y esa es la gran conclusión para poder encontrar el valor de la primera pregunta para la pelota A. Vamos entonces a calcular ese tiempo y vamos a mirar cómo plantear el funcionamiento de la ecuación general de segundo grado para dar solución a la segunda pregunta, que tiene que ver con la velocidad cada vez que pase frente a la ventana que se encuentra a h metros sobre el nivel del suelo. Bueno, vamos a conectar este video con otro. Muchas gracias.